el último tema, y muy rápido, será la corrección del factor de potencia. Es decir, normalmente, y eso es lo que vamos a tener, normalmente vamos a tener cargas resistivas inductivas. Por lo tanto, vamos a tener, la corriente va a ir atrás del voltaje, ¿sí? Normalmente en las casas, en nuestras instalaciones, tenemos resistivo inductivo porque tenemos elementos que calientan y tenemos motores, computadoras y todo esto. Entonces, normalmente vamos a tener esto. Y nosotros vamos a tener un desfase delta 1, ¿sí? Determinado. Lo cual, vamos a tener que el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente es el factor de potencia. ¿Sí? La forma para mejorar esto es, si nosotros tenemos resistencia inductora, nosotros podemos tener, sabemos que podemos mejorarlo colocando un capacitor, ¿sí? Esto es R más JXL y esto es menos JXL. ¿Sí? Y podemos colocarlo en serie o en paralelo. ¿Sí? En serie se dividiría el voltaje, le estamos cambiando el voltaje a la carga, ¿sí? Porque entonces, si lo colocamos en serie el capacitor, tendríamos que dividir ese voltaje, ¿sí? Si lo colocamos en paralelo, no vamos a tener que dividir, y el voltaje para el cual ha estado diseñado el motor permanecerá igual. Y entonces vamos a tener la corriente del inductor y ahora una corriente de capacitor, ¿sí? Va a ser la suma. O, más sencillo, vamos a tener S1 y S2. ¿Sí? A donde S1 va a ser igual a menos JQ y S2 es igual a P más JQ. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vean, por favor. ¿Se recuerdan del triángulo de potencia? P y JQ. ¿Está claro? El ángulo, esto es S, la magnitud, que es la potencia aparente. Y el ángulo del triángulo de potencia es el coseno del ángulo, que es el factor de potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros estamos diciendo que lo que va a haber la fuente es igual a S1 más S2, es decir, vamos a tener P más JQL menos JQC. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es sumándole una potencia, solamente una potencia reactiva, de tal forma que nosotros estamos haciendo esto. Vamos a llevarlo a un ángulo menor. Por lo tanto, el coseno se va a ir acercando a 1. Vamos a mejorar el factor de potencia. ¿Está claro? En la práctica, ¿qué es? Lo que está consumiendo de potencia reactiva el inductor lo va a suplir el capacitor. En parte. Podemos llevarlo
a tener un factor de potencia unitario, ¿no? Claro. ¿Sí? De tal forma que QC sea igual a QL. Pero eso es costo-beneficio. Es caro. Necesitamos más capacitores. O capacitores más grandes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como corrección del factor de potencia. Es agregarle un capacitor a ese motor. O a una instalación, o a una cantidad de motores. ¿Está claro? Entonces, me avisa cuando puedo borrar. El problema es el siguiente. Entonces, tenemos una carga conectada a 120 volts RMS y 60 Hz. Y absorbe, lo que quieran, ¿no? 4 kilowatts con un factor de potencia de 0.8. ¿Sí? Nos piden encontrar la capacitancia necesaria para elevar al factor de potencia a 0.95. ¿Sí? 0.8 atrasado. A 0.95 atrasado. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, la potencia, que es lo que nos están entregando, entre el factor de potencia, ¿a qué es igual? A la potencia aparente o a la magnitud de la potencia compleja. ¿Sí? Por lo tanto, la potencia compleja va a ser igual a 4000 entre 0.8. ¿Con qué ángulo?
Ahora vamos. Factor de potencia es igual al coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí? Por lo tanto, ángulo de la corriente de voltaje menos el ángulo de la corriente es igual al coseno inverso del factor de potencia. ¿Está claro? ¿Cuánto me da eso? 36.6. ¿Ah? 36.87. Por lo tanto, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente es igual a 36.87. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué ángulo va acá? Si el ángulo del voltaje fuera 0, por lo tanto, esto es 36.87. ¿Está claro? Al tener positivo, estamos diciendo que la corriente va atrás del voltaje. Y nos va a dar una potencia entonces. Acá vamos a tener 4000 más J, ¿cuánto? Pero es 4000 que 0.8. Sí. Por 0.8 te va a dar 4000. Porque la potencia promedio. Entonces, eso que está en rectangular, en polar, dámelo en rectangular. Sería 3200 más J 2400. No puede ser. No, porque el coseno de 36 tendría que ser 0.8. Tendría que ser 4000 más. ¿Ah? 3000. La J3. ¿Sí? Bien. ¿A dónde lo queremos llevar? ¿A qué lo queremos llevar? A lo mismo. La carga no puede cambiar. 4000. ¿Sí? Entonces, 1, 2. ¿Entre cuánto? Punto 95 entre coseno inverso de punto 95, ¿cuánto es? 18.19. 18. Dame esto en rectangular. Será lo mismo, 4000. Más J 1314. Entonces, ¿cuál es la potencia del capacitor? La potencia compleja del capacitor, ¿cuánto es? Esto es lo que tenemos y a esto lo queremos llevar. Por lo tanto, es 1314 menos J 3000. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? La potencia del capacitor es igual a Menos 1686. menos 1000 menos J 1686. Perfecto. ¿Qué? Volt ampere. Volt ampere. ¿Está claro? Hasta acá estamos claros. ¿Sí? Lo que estamos haciendo a la carga
que teníamos y agregamos un capacitor. Lo que va a ver la fuente ahora es esto, esta potencia compleja. La carga, la capacitor más la carga va a tener como potencia esto. Por lo tanto, la potencia del capacitor es esa. Una duda. ¿Cuándo era volt ampere reactivo? Cuando es solamente Q. ¿Sí? Q es volt ampere reactivo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Entonces, ya tenemos, por lo tanto, que el capacitor va a consumir, o Q si lo querés poner, como Q nada más, la Q es igual a 1686 volt ampere. ¿Sí? Bien. Nos piden encontrar la capacitancia. Entonces, ya está. S a qué es igual. Es voltaje RMS por el S es igual a volts RMS complejo conjugado de complejo conjugado de la corriente RMS. ¿Está claro? Por lo tanto, menos J 1686 es igual a 120 con un ángulo de 0 grados por IRMS con un ángulo determinado. ¿Sí? Complejo conjugado, además. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo? Por lo tanto, la magnitud de la corriente RMS es igual a ¿cuánto? A 1686 con un ángulo de 120. Perdón, entre 120 con qué ángulo. ¿Qué ángulo tiene esto? Menos 90. Esto es el complejo conjugado. ¿Sí? Por lo tanto, IRMS es igual a 1686 con ángulo de 120 con ángulo de más 90 grados. Obviamente, la corriente en el capacitor va 90 grados adelante del voltaje. ¿Sí? Que es exactamente lo que nos da ahí. Si ya tenemos entonces voltaje y ya tenemos corriente, podemos encontrar la impedancia. ¿Sí? Entonces, Porque el ángulo de la corriente RMS menos 90. ¿es? ¿Por qué menos 90? J, J es 90, menos J es menos 90. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que la impedancia es igual a fasor voltaje entre fasor corriente. Esto es igual a 120 con ángulo de 0 entre 1686 entre 120 con un ángulo de 90. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso, por favor? .54 con ángulo de 90. 8.54 menos J. ¿Sí? Con ángulo de menos 90. Sí. Sí, sí. Ohms. Por lo tanto, sabemos que menos JXC es igual a menos J 8.54. Por lo tanto, X sub C es igual a omega C, que es igual a 8.54.
Por lo tanto, la capacitancia es igual a tener omega 2pi por 60 por 8.54. ¿Cuánto me da esto? Eh, 0.3 milifarad. 0.3 por 10 a la menos 3. 310.5 microfarad. ¿Sí? Perfecto. ¿Ah? Perfecto. ¿Ven qué fácil es? En el libro aparece una fórmula. No las utilice. Ven lo sencillo que es. ¿Sí? Y es mucho más. ¿Hay alguna pregunta, no? Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que está multiplicando la frecuencia abajo en la última regla, en la última línea que no se alcanza a ver muy bien? No se ve. La capacitancia es igual a 1 entre 2pi por 60, 2πf, ¿sí? Por 8.54. Es lo que te digo, ¿no? Eso es lo que está. Y esto es lo que te da 310.5 microfarad. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Me avisas si puedo. ¿Cuál era la utilidad del capacitor al añadirlo al sistema que teníamos? Estás mejorando el factor de potencia. Pasamos de un factor de potencia de 0.8 a un factor de potencia de 0.95. Por lo tanto, lo que te están cobrando está más cercano a la realidad. Lo que estás utilizando son 4 kilovolts. Lo que te cobraban era 4 entre 0.8, que es la potencia aparente. ¿Cuánto es 4 entre 0.8? Una pregunta. En la parte de la potencia compleja del capacitor que hizo, no sé si yo copié mal, pero sumó cuando tenía el factor de potencia 0.8, 0.95 o la restó. Claro. Ya borró esa parte. Sí. Ajá. Claro. ¿Qué es lo que estás haciendo? La resté. Vamos a ver. Te daba con 0.8, tenés tu potencia aparente tu potencia compleja, Ajá. dictámelo, era 1000, pero no sé si era eran más. 4.000 No, era de más J, ¿Con cuánto? 3.000, con 0.8. No. Sí. Es con Voy. 0.95. Sí, voy. Ah, Por la otra es 4.000 más J, ¿cuánto era? 1.686. Esto es a lo que quiere llegar. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitas? La potencia no puede cambiar, los 4.000. La parte real no puede cambiar. Tenés 4.000 más J, 3.000. ¿Sí? Lo que vos vas a tener aquí es esta potencia aparente, que es ¿cuánto? Deme la potencia aparente.
4.000 es 3.8. 5.000. Sí. Con un ángulo de 36 puntos. ¿Ah? 6.87. Entonces, esto ¿qué es 1686. Y entonces vas a tener que es de 4.000 entre punto 95. Cuatro 4.000 210.56. 210 con un ángulo de 18.19. 18 puntos. Por lo tanto, esto es lo que tenés y a esto querés llegar. ¿Cómo llegas a esto? Con este punto. Sí, exactamente. O, si lo querés ver de esta forma, con este vector. Con este vector. O sea, ahorita sí lo entendí. Creo que yo lo copié mal. ¿No? Entonces, claro, por eso que te va a dar menos J, la potencia del capacitor es menos J, ¿cuánto era? 1.300, ¿no? ¿Cuánto? Era 1680. 1686. Es que ahí arriba era 1300. 1314. 1314, ajá. Y entonces esto es 1.680. Ah, sí. Y Ese vector tiene menos 1.680. ajá, una pregunta, la potencia compleja de arriba era de 1000 o de 4000. La primera, que es con punto 8. Esto es Ajá, es 1000 o 4000 más 3000. 4000. 4.000, porque esto no puede cambiar porque esto es la potencia que Ajá. consume. Sí, está todo. Sí, sí. Está claro. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Hasta aquí ya el examen. Final. Ese es el tema último para el examen final.